Bueno chicos, no sé si sabéis todos a lo que nos referimos cuando hablamos de la hidrosfera, pero espero que después de la clase de hoy a todos nos quede más claro este concepto. Bueno, la hidrosfera es la capa de agua que rodea la Tierra. El agua circula continuamente de unos lugares a otros, como bien sabemos, cambiando su estado físico en una sucesión cíclica de procesos a los que llamamos el ciclo hidrológico del agua, el cual es la causa fundamental de la constante transformación de la superficie terrestre. La energía necesaria para que se puedan realizar esta serie de cambios y de procesos la obtenemos de la energía que procede del Sol. Para resumir, la hidrosfera es una cubierta dinámica con continuos movimientos y cambios de estado del agua que regulan el clima y participa en el modelado del relieve y hace posible la vida sobre la Tierra. También tenemos que saber que la hidrosfera es la principal o una de las principales causas de algunos de los riesgos geológicos, como son por ejemplo las inundaciones o deslizamientos del terreno. Vale, como bien sabemos, el agua tiene tres estados: el estado sólido, como puede ser un cubito de hielo; el estado líquido, como tenemos el agua cuando abrimos el grifo de casa; o el estado gaseoso, que puede ser por ejemplo cuando estamos cocinando y calentamos ese agua y sale ese vapor de agua, ¿no? Para que el agua cambie de un estado a otro tiene que seguir una serie de procesos, como son por ejemplo la solidificación, que es el paso de agua líquida a agua sólida a causa del frío, como bien explicaba antes con el ejemplo de los cubitos de hielo. Echamos el agua líquida en una cubitera, la metemos en el frigorífico y quedan los cubitos de hielo. La fusión es el paso de agua sólida a agua líquida a causa del calor del sol o el calor a secas. Como podemos ver aquí en la foto, un cubito de hielo derritiéndose por el calor del sol. A continuación, la evaporación, que es el paso de agua líquida a vapor de agua a causa del calor. Como bien os mencioné antes, lo podemos ver aquí cuando estamos cocinando con agua muy caliente y vemos ese vapor de agua que sale de la olla. Y la condensación, que es el paso de vapor de agua a agua líquida a causa del frío. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando hace mucho frío y estamos en el coche y caen las gotitas de agua en las ventanillas. Podemos decir que hay como dos tipos de aguas: las aguas oceánicas y las aguas continentales. Con aguas oceánicas nos referimos a una enorme masa de agua salada, que es la que cubre la mayor parte de la corteza terrestre y que podemos dividir en mares y océanos. Estos océanos y mares están en constante movimiento a causa de las olas, de las corrientes y de las mareas. Las olas son ondulaciones de la superficie del agua producidas por el viento. Esto es muy fácil de ver porque cuando vamos a la playa, por ejemplo, un día que hace mucho viento siempre va a haber más olas que un día que no lo haga. Las corrientes son desplazamientos de masas de agua semejantes a los ríos, pero por dentro de los océanos o los mares. También es bastante fácil de reconocer. Si vemos el agua desde una perspectiva más alta, podemos ver unos cambios de colores en el agua. Las corrientes de agua se ven de una manera más oscura que el resto del agua. Y por último, las mareas, que son movimientos de ascenso y descenso del agua de los océanos causados por la fuerza de gravedad de la Luna que ejerce sobre el agua. Debido a estas mareas, el nivel del mar sube y baja más o menos cada 6 horas todos los días. Vale, las aguas continentales son aquellas que están en los terrenos que no están cubiertos por los océanos. Pueden ser, por ejemplo, las masas de hielo, las aguas subterráneas, los lagos y lagunas y los ríos. Las masas de hielo cubren grandes extensiones de los polos de la Tierra y ocupan valles y montañas en las zonas frías. Las aguas subterráneas son las que están por debajo del terreno, empapando las rocas del interior de la corteza. Los lagos y lagunas son acumulaciones de agua que se depositan en zonas deprimidas del terreno y, por ejemplo, tenemos en Asturias los lagos de Covadonga, que podemos ver que están situados en esa parte de la montaña. Y por último, los ríos, que son corrientes de agua que discurren por las pendientes del terreno, y estos tienen 3 tramos. Bueno,
tenemos, como podéis ver en la foto, el nacimiento del río, que es donde se producen las precipitaciones, como las lluvias o las nevadas o lo que sea. Este agua se derrite y cae, y entonces tenemos el curso alto del río, que está en las montañas donde nace el río, y a partir de las aguas de la lluvia y los deshielos, como bien dije antes. En este tramo del río, este es muy estrecho y la corriente es muy fuerte. A continuación tenemos el curso medio, que está en las llanuras al pie de las montañas, y en este tramo, sin embargo, el río es mucho más ancho y la corriente es también más lenta. En el curso medio se suelen producir los meandros, que son estas ondulaciones que hace el río antes de llegar a su desembocadura. Por último tenemos el curso bajo, que es el tramo final, y aquí el río fluye muy lentamente hasta que finalmente desemboca en un mar, un lago o en otro río. Vale, ahora vamos a hablar del ciclo del agua. Es un ciclo muy sencillo, como podéis ver en la foto, y empieza con la evaporación del agua de un río, de una masa de agua, como puede ser el mar o un océano, ¿no? Entonces, el calor del sol hace que el agua de los océanos se transforme en vapor de agua que llega hasta la atmósfera. A continuación, este vapor de agua se enfría y se transforma en gotas de agua líquida que forman las nubes, como podemos ver aquí. Y después, cuando estas gotas de agua comienzan a hacerse muy grandes, caen a la tierra en forma de lluvia. Pero en el caso de que haga mucho frío, pueden caer en forma de granizo, de nieve. Entonces, este agua vuelve a caer en las montañas y vuelve otra vez con el curso de los ríos a llegar a otras masas más grandes de agua, como los mares y los océanos. Finalmente, vamos a hablar del proceso de la utilización del agua. Sabemos que somos mucha gente viviendo en este planeta y entonces necesitamos mucha agua potable para nuestro consumo. Y entonces necesitamos saber cómo es ese proceso de utilización del agua, que empieza por su obtención, lógicamente, que puede ser o tomándola de los ríos o bien extrayéndola de los acuíferos. A continuación os voy a enseñar un vídeo sobre la potabilización del agua que creo que va a ser mucho más fácil de entender. Vale, como podemos ver aquí, el agua cae de los ríos hacia los lugares en los que recogemos el agua. Este agua es dirigida hacia unos tanques. En este primer tanque se quitan las partículas las cosas más grandes que haya en este tanque de agua, como pueden ser las hojas o las ramas, y se le echa un poco de cloro para desinfectar el agua. A continuación, el siguiente proceso es un tanque muy grande en el que se echan una serie de productos químicos que hacen que las partículas de suciedad se conviertan en una serie de copos que después van a facilitar este proceso, que con la gravedad estos copos se quedan en el fondo del tanque y facilitan la limpieza del agua, que continúa hasta otro tanque con arena que hace que se filtre el agua y que se retengan las demás partículas que quedaban de suciedad en el agua. A continuación, el agua limpia llega a otro tanque en el que se produce la cloración, que echamos más cloro para que el agua no se estropee, en el siguiente proceso que va a sufrir, que es el envío pues, a nuestras casas o a los demás sitios de las ciudades o de los pueblos. Y